alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a comenzar con la tercera y última parte de este seminario, donde vamos a abordar el proceso de gametogénesis en femenino, ¿sí? La formación de gametos haploides en el caso de la mujer, que se denomina ovogénesis. La ovogénesis es un proceso celular mediante el cual las células germinales diploides originan ovocitos haploides maduros. Dentro del ovario, los ovocitos se encuentran inmersos en una estructura celular denominada folículo. Estos folículos, a medida que progresa la ovogénesis, también van sufriendo cambios. Estos cambios son descritos en todo lo que es la foliculogénesis, en el proceso de foliculogénesis. Es importante decir que estos dos procesos, o sea, el de foliculogénesis y la ovogénesis, ocurren de manera simultánea y coordinada para lograr el desarrollo de un ovocito que sea competente, haploide y maduro y que pueda ser expulsado en el proceso de ovulación. Es por esto que vamos a tratar de evaluar estos procesos de manera conjunta. Bien, ¿dónde ocurre la ovogénesis? La ovogénesis tiene lugar en los ovarios. Los ovarios son órganos pares que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, sostenidos por una serie de ligamentos. Los ovarios tienen dos funciones, por un lado una función esteroidogénica de producción hormonas y por otro lado una función gametogénica, que es la que estamos evaluando ahora, la de producción de gametos. Dentro del ovario, ¿dónde ocurre la ovogénesis? Bueno, dentro del ovario ocurre dentro de los folículos, ¿sí? El folículo es la unidad fundamental del ovario y está compuesto por un ovocito, ¿sí? Rodeado por una serie de células endócrinas. Dentro del ovario, a su vez, podemos diferenciar distintas regiones. La médula, que es la región más interna del ovario, formada por tejido conectivo laxo, por la que ingresan ¿sí? Los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y por fuera, la parte más externa es la parte de la corteza, ¿sí? Que es la que abraza, digamos, la médula. Es en la corteza donde están inmersos los folículos. Fíjense que se los ve como en distintos estadios de maduración. Y esto se observa por los diferentes tamaños, ¿no? Por fuera de la corteza se encuentra lo que se conoce como epitelio germinativo. Hay que destacar que la regulación de la ovogénesis y la foliculogénesis se encuentra bajo el control endocrino del eje hipotálamo hipoficiario. Esto es, el hipotálamo secreta la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que actúa ¿sí? en la hipófisis anterior, generando la secreción de las hormonas de las gonadotrofinas, de la LH y de la FSH. Estas hormonas van a actuar a su vez sobre muchos de los componentes foliculares, favoreciendo el crecimiento del folículo y la maduración del ovocito. Ahora bien, nosotros ya miramos esta diapositiva y la vimos en la espermatogénesis y dijimos que tanto espermatogénesis como ovogénesis tenían un punto en común, que era la fase 1, ¿sí? Y que tenían las principales diferencias en lo referente a la mitosis y la meiosis, ¿sí? La mitosis en qué momento puntualmente ocurre y la meiosis también, en qué momento ocurre y si es un proceso que se desencadena y se termina enseguida o es un proceso discontinuo. Esto es lo que tienen que ustedes evaluar cuando terminemos de ver este seminario. Vamos a empezar con lo que es exclusivamente ovogénesis. Recordemos que la fase 1 es la fase común, dijimos que era la fase de migración. Las células germinales primordiales en el embrión en desarrollo, en la segunda semana de desarrollo, migran hasta la pared del saco vitelino. Y desde la pared del saco vitelino migran nuevamente hacia lo que es la gónada en formación, ¿sí? La gónada en desarrollo. Si el embrión se trata de un embrión cromosómicamente XY, se van a diferenciar en espermatogonios, y si se trata de un embrión XX, que es el caso que estamos por continuar, se van a desarrollar en ovogonias. Estas ovogonias entonces van a ingresar en lo que es la fase 2, y acá es una diferencia fundamental. La fase 2 o fase mitótica es de ocurrencia exclusivamente embrionaria en el caso de la ovogénesis y tiene como objetivo aumentar el número estas células, las ovogonias, que pasan de algunos miles a 5 o 7 millones de ovogonias.
estas ovogonias están como bajo una estricta regulación de su número, de su cantidad, bajo mitosis, meiosis, atresia. Muchas de esas ovogonias van a se van a atresiar y van a discontinuar su desarrollo. Bueno, el ingreso a la fase 3, a la fase de maduración o de meiosis, ocurre durante la vida embrionaria, durante la etapa embrionaria. Esto es otra diferencia muy importante. Hay que también aclarar que en el caso justamente del sexo femenino, la meiosis es un proceso muy lento. O sea, hay todas las ovogonias que sobreviven al proceso de atresia que les mencioné anteriormente, van a empezar a dividirse por meiosis durante la vida embrionaria, ¿sí? Ingresando a la primer profase meiótica y transformándose en ovocitos primarios, ¿sí? Estos ovocitos primarios van a estar detenidos entonces en la fase de diplotene de profase 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la profase 1 era una profase muy prolongada, ¿sí? Que tenía distintas etapas, leptotene, cigotene, paquitene, diplotene, diacinesis? Es ahí en la fase de diplotene donde se detienen. Este es el primer reposo meiótico, ¿sí? Y puede llegar a durar hasta más de 45 años. Ahora bien, ¿qué características tiene un ovocito primario? El ovocito primario es un ovocito muy pequeño, mide unos 30 micras, ¿sí? Mide unas 30 micras, presenta un núcleo muy grande, un tanto excéntrico, con la presencia de un gran nucleolo central, ¿sí? En este periodo hay una capa de células planas que comienzan a rodear justamente a este ovocito primario, ¿sí? Que son los que van a transformarse en los folículos primordiales. Estos folículos primordiales están a su vez rodeados por la lámina basal, ¿sí? Que es una sustancia secretada por las mismas células somáticas. Entonces, es importante entender que al momento del nacimiento, o sea, ya a finales de lo que es la gestación y al momento del nacimiento, todos los todos los ovocitos que se encuentran presentes en el ovario se encuentran detenidos en la profase 1 de la meiosis, ¿sí? Formando parte de lo que es la reserva de folículos primordiales, ¿sí? Se encuentran detenidos dentro de los folículos primordiales en lo que es el primer reposo meiótico. Bien, durante la pubertad, ¿sí? Y como respuesta a los primeros pulsos de GnRH, ¿sí? Que comienzan a darse, hay un pool de folículos primordiales, hay un grupo, ¿sí? De folículos primordiales que comienzan a crecer y abandonan esa población de folículos de reserva hasta ser ovulados o que sean atresiados, o sea, que degeneren. El primer indicio que ocurre, ¿no es cierto?, y que nos da cuenta que del crecimiento, ¿sí? de estos folículos es la aparición de células cúbicas, ¿sí? Que comienzan a rodear el ovocito. En vez de células planas, células cúbicas, ¿sí? Y esto es lo que determina el pasaje, ya sea de folículo primordial a folículos en crecimiento. Los folículos en crecimiento pueden ser tanto folículos primarios o folículos secundarios, ¿sí? Estos folículos comienzan a crecer, como decimos, cambian, en vez de tener células planas, pasan a tener células cúbicas alrededor y comienza a haber una serie de cambios también en el ovocito, que si bien todavía permanece detenido en profase 1, comienza a aumentar de tamaño. ¿Se acuerdan? Desde los 30 micras que tenía en el ovocito primario del folículo primordial, comienza a crecer, ¿sí? Empieza a crecer hasta más o menos unos 120 micras. También este ovocito primario comienza a secretar una capa glicoproteica, ¿sí? Alrededor, por fuera de la membrana plasmática de ese ovocito, denominada zona pelúcida. Y también se comienzan a producir los gránulos corticales. Zona pelúcida y gránulos corticales van a tener como una importancia fundamental al momento de la fecundación. Por otro lado, estas células cúbicas, ¿sí? Que formaban parte de los folículos primarios tempranos, comienzan a dividirse, ¿sí? Y se transforman en células cilíndricas, mucho más pequeñitas, que ahora van a llamarse células de la granulosa, ¿sí? A su vez, estas células de la granulosa también aparecen receptores de FSH. Este folículo primario, ¿sí? A medida que siguen aumentando las concentraciones hormonales, siguen dividiéndose estas células granulosas hasta
finalmente lograr hasta que se conforman más o menos unas 6 a 12 capas de células granulosas. En ese momento, estas células comienzan a secretar un líquido denominado líquido folicular, ¿sí? Que comienza a confluir en una cavidad única denominada antro. Y esto es una de las características que marca el pasaje justamente de folículo primario a folículo secundario o antral. ¿Qué es lo que marca el pasaje? Justamente la presencia de un antro, la presencia de células granulosas con una gran cantidad de receptores de FSH y también que empiezan a aparecer receptores de estradiol. Todos estos temas son temas que ustedes los van a ver con mucha más profundidad en el segundo año, ¿sí? Pero en este momento los marco porque no podemos dejar de nombrar justamente por el vínculo que hay entre foliculogénesis y ovogénesis. Pero fíjense que el ovocito sigue siendo ovocito primario. En este caso, sí, el ovocito sigue detenido en profase 1 y también detiene su crecimiento, que llega a un diámetro máximo de 125 micras. Bien, este folículo secundario, ¿sí? O antral, porque ya dijimos que ya presenta este antro, sigue creciendo gracias a la presencia sigue creciendo porque hay mayores concentraciones de hormonas, de FSH, de estradiol. Dijimos que había receptores de estradiol también en las células de la granulosa y entonces lo que se producen más células de la granulosa dividiéndose por mitosis, se secreta más líquido folicular y ¿qué pasa? Este antro aumenta de tamaño, ¿sí? Aumenta de tamaño. Cuando alcanza unos 10 milímetros, ¿sí? Aproximadamente, de espesor, es que ya lo pasamos a llamar folículo de Graf o folículo maduro, ¿sí? ¿Qué características tiene el folículo de Graf? Tiene un antro muy grande, con un ovocito todavía detenido en profase 1, ¿sí? En el que se encuentra rodeado por células de la corona y por células del cúmulus, que lo anclan de alguna manera como una especie de pedículo a la pared del folículo. El ovocito primario sigue encontrándose detenido en profase 1 con el tamaño que había alcanzado previamente. Alrededor del día 14 del ciclo, ¿sí? Se da un aumento muy marcado de la concentración de LH. ¿Sí? Como que se conoce como el pico de LH. Cuando se da ese pico de LH, se induce, ¿sí? A la salida de ese detenimiento de la meiosis. O sea, se induce a que se reinicie la meiosis, ¿sí? Y de esa manera ese ovocito termine con la primer división meiótica, o sea, con la división reduccional, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Este pico de LH, entonces dijimos, se reinicia la meiosis y el ovocito primario, ¿sí? Que recuerdan, era una célula única, diploide 2N igual a 4C con un núcleo excéntrico, ¿sí? Termina esa primera división meiótica y pasa a llamarse ovocito secundario, deteniéndose rápidamente en metafase 2, ¿sí? Es decir, culmina la primera división meiótica, rápidamente ingresa a la segunda división meiótica y nuevamente encuentra lo que se llama el segundo bloqueo meiótico. O sea, se detiene, pero ahora en metafase 2. ¿Qué característica tiene un ovocito de metafase 2? Fíjense, lo que es la cantidad de cromosomas se dividió de manera equitativa, ¿sí? Se dividieron 2 células en las que se repartió cada una 23 cromosomas, pero el citoplasma se divide de una manera muy desigual. Fíjense que el ovocito secundario, que es este que estoy marcando, el más grande, es el que se lleva la mayor cantidad de citoplasma, mientras que esta otra célula más pequeña, ¿sí? Sería la segunda célula producto justamente de la finalización de la meiosis 1, tiene una muy pequeña cantidad de citoplasma y es lo que se conoce como cuerpo polar. Bien, como producto también de este pico de LH, lo que se produce es la ovulación, es decir, la ruptura de las paredes del folículo, ¿sí? Y posterior liberación del ovocito, que se encuentra rodeado por las células del cúmulus y células de la corona, de un ovocito secundario, ¿sí? Porque el pico de LH primero induce el reinicio de la meiosis y luego me induce la liberación, o sea, la ovulación. Este folículo, ¿sí? que quedó en el ovario, se luteiniza por efecto de la LH, ¿sí? Y comienza a secretar, se transforma en el cuerpo lúteo y comienza a secretar progesterona. Ahora bien, este ovocito secundario, recuerden ustedes que se encuentra detenido en metafase 2,
solamente va a culminar su división en caso que sea fecundado. En caso que se fecunda, finaliza la división meiótica expulsando el segundo y el tercer cuerpo polar. Y de esta manera finaliza la meiosis.